Mil bendiciones y bienvenidos todos a este nuestro devocional con la Biblia abierta, dando gracias al Dios del cielo por su amor y su misericordia, por lo bueno y maravilloso que Él es y por darnos la oportunidad una vez más de poder estar con ustedes a través de este nuestro devocional. Bienvenidos todos en el nombre poderoso de Jesús, como siempre dando gracias al Dios del cielo por su amor y su misericordia, y a cada uno de ustedes por tener a bien el oír, escuchar, ver y compartir este audio, este video. Y que el Dios del cielo continúe bendiciendo su vida de una manera especial hoy y siempre. Así que bienvenidos todos en el nombre poderoso de Jesús. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hemos venido estudiando una serie que hemos titulado Bajo la Nube. De esta serie ya hemos estudiado un tema y es lo que implica estar bajo la nube. Y hemos venido estudiando el tema conociendo bien los tiempos, según Mateo capítulo 24, versículo 32 al 33. Y estamos estudiando ahora aquí, según Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, 4 hechos que debemos conocer como iglesia acerca del tiempo. Ya los leímos allí y hemos estudiado 2 puntos, 2 hechos. El primer hecho es que es hora ya de levantarnos del sueño, que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, que la noche está avanzada y que se acerca el día. De estos 4 hechos hemos estudiado que es hora ya de levantarnos del sueño, que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy vamos a estudiar el hecho que la noche está avanzada. La noche está avanzada. La noche representa el tiempo de peligro, representa perversión, inmundicia, fechorías, crimen, violencia, rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. La noche representa todo o toda injuria, toda sublemación contra Dios. Representa el manto de religiosidad que cubre el mundo entero. También representa la oscuridad o ceguera espiritual de las personas. La noche tipifica el pecado. Quiere decir que este tiempo está avanzando o ya está que culmina. Así que como buenos cristianos debemos estar informados acerca de este tiempo. Y dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 y 3. Y estaremos también leyendo el capítulo 4 del mismo 1 Tesalonicenses, versículos 13 al 18, y 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Allí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Nos indica este hecho que narra el apóstol Pablo en Romanos sobre que la noche está avanzada, que el tiempo está cerca. No solamente como lo hablamos en días pasados, que lo describe también el apóstol Pablo en Corintios, sino que aquí está diciendo que el reloj está al sonar, como cuando usted pone el despertador, la alarma para que suene y éste le avise, anunciándole que tiene un compromiso y que tiene que levantarse. Cuando la noche está avanzada, cuando en la noche sigue en avance, hay profundidad de sueño. Por eso es necesario colocar la alarma. Pero cuando la alarma suene, no se le puede dar un tiempito más o unos 5 minutos más, porque esos 5 minutos más se transforman aún en espacios de media y aún una hora más. Y ahí perdemos el tiempo. Entonces es necesario que tengamos en cuenta que el apóstol Pablo está anunciándonos allí que la noche está representando el tiempo de peligro. Que esa noche está representando esa perversión, esa inmundicia, esa fechoría, ese crimen, esa violencia, rebeldía, porque la mayoría de cosas se hacen en el transcurso de la noche. Y más cuando la noche está avanzada, cuando la noche está pesada. Le decíamos que la noche representa todo o toda injuria o sublimación contra Dios. Todo lo que se levanta contra Dios, todo lo que no quiere nada con el Señor, está representando esa noche avanzada. La maldad que estamos viviendo, la maldad que se está viviendo en nuestros días, en este tiempo que la iglesia tiene que vivirlos, como lo dijo Habacuc, y quiero leerle esta porción bíblica. Habacuc, el capítulo 1, dice el versículo 2, la pregunta de Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cualquier parecido con la realidad que estamos viviendo nosotros, al igual que el tiempo que vivió Habacuc, no es mera coincidencia. Y en estos tiempos está avanzada aún más la noche, y la violencia ha acrecentado y la maldad se ha acrecentado cada día. Y eso es bíblico, porque la palabra declara y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es cuando el apóstol Pablo entonces toma la autoridad para hablarle a la iglesia y decirle: la noche está avanzada. Y entonces viene allí otro punto de suma importancia cuando dice: se acerca el día. Y es cuando está para sonar la alarma. Es cuando para nosotros está el sonar de la trompeta. Si para nosotros el colocar la alarma para que suene y podamos levantarnos para hacer nuestras actividades diarias, también debemos tener en cuenta el oído espiritual para oír a aquella trompeta que ha de sonar. El oído espiritual. Por eso es necesario entonces que ahora tomemos en cuenta esto que dice la Escritura sobre el hecho que habla el apóstol Pablo: se acerca el día. Esto indica que debemos estar alerta. Alerta porque la noche está avanzada y entonces se está acercando el día. Y estos hechos de los que habla el apóstol Pablo aquí en Romanos, donde leímos al inicio, que son esos pasos que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, porque la iglesia está pasando por una situación, la iglesia está siendo llevada a más,
La iglesia está siendo llevada a sentirse ahora bajo la nube. Y que a pesar de que estamos bajo la nube, estamos sintiendo esa opresión. El enemigo viene atrás. El enemigo viene avanzando. El enemigo quiere perturbar la bendición que hay para la iglesia. Pero la iglesia tiene que sostenerse confiando en la palabra. Confiando con seguridad y con certeza que lo que está escrito para nosotros como iglesia, para los que estamos bajo la nube, se dará a favor de nosotros. Y avancemos, porque se acerca el día. Y voy a repetir nuevamente esta cita bíblica que tenemos aquí en Romanos, que es la que estamos estudiando, capítulo 13, versículo 11, porque es necesario ver estos hechos antes de estudiar un poquito sobre que se acerca el día. Mire lo que dice la Escritura, es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, revelada al apóstol Pablo para que anunciara esto y para que nosotros que estamos en estos últimos tiempos estemos alerta en el nombre poderoso de Jesús. Como decíamos, dice la Escritura en Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Allí están los 4 hechos, que es hora ya de levantarnos del sueño. Eso ya lo estudiamos, lo estuvimos compartiendo con ustedes y esperamos que haya sido de bendición. Ahora dice que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El momento de salvación cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y dijimos: Señor, haz de mi corazón tu trono. Ven y recibe mi vida. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te iniciaste a tomar un camino, como decíamos en días anteriores, que en ese camino hay bendición, un camino donde te lleva a avanzar. En ese camino hay una esperanza de vida, hay una plenitud de vida en Cristo Jesús. Es ese camino el que te lleva hasta donde tienes que llegar, porque Dios tiene preparadas grandes cosas para ti. Lo otro es que la noche está avanzada, que es lo que estamos estudiando, y compartimos. Entonces se acerca el día. Y la pregunta aquí es: ¿cuál día? El día del Señor. Este día es fundamental y representa 2 actos de suma importancia para el cristiano en este tiempo. El día del Señor es el momento cuando dice la Biblia, lo que leímos en Tesalonicenses, que conocemos como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y también hay otro acontecimiento que es la segunda venida de Jesucristo. Estos 2 acontecimientos son de suma importancia y representa, hermano, que vamos a ser arrebatados, y representa que el Señor vendrá. Y de pronto más adelante, si el tiempo nos da, estaremos hablando un poco sobre la diferencia de estos 2 actos de suma importancia para nosotros como iglesia. Una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida de Jesucristo. Pero antes de estudiar esos 2 acontecimientos que son de grande importancia para nosotros como iglesia, tenemos que tener en cuenta que además de eso, debo saber como iglesia, primero, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo leímos al inicio en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 3. Segundo, que el día del Señor es grande y portentuoso, según Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 2. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Solo la iglesia debe tener en cuenta que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y que el día del Señor es grande y portentuoso, según lo que acabamos de leer, sino que también este día es conocido como el día de la ira de Dios, la ira del Señor, según Apocalipsis capítulo 6, verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Primera de Pedro capítulo 4, verso 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Eso no. Leemos el verso 18 y 19. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En estos tiempos de violencia, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos en que la noche está avanzada, acordémonos que se acerca el día. Vuelvo y repito, ¿cuál día? El día del Señor. El día que es fundamental para la iglesia. El día que está representando dos actos de suma importancia para nosotros como cristianos. El día del arrebatamiento, la segunda venida del Señor, y hay otro más, el juicio. Pero nosotros estamos preparando para estar con el Señor, y es a través del rapto de la iglesia. Por eso es necesario que tengas en cuenta esto, que los que padecen según la voluntad de Dios en este tiempo encomienden sus almas al fiel Creador, y recalca el apóstol Pedro, y hagan el bien. Así que, como iglesia, debemos estar atentos, alertas, entendidos en los tiempos, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. El reloj profético de Dios está anotando dos acontecimientos que están próximos a darse. Ya los nombré: el rapto de la iglesia. ¿Estás preparado? Mateo capítulo 24, versículo 38 al 42. Y la segunda venida de Jesucristo, Mateo 24, 29 al 37. Vamos a estudiar más adelante la diferencia entre estos dos actos, entre estos dos acontecimientos. Mateo 24, versos 38 al 42. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Allí mismo en Mateo capítulo 24, los versículos 29 a 37 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice el versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya habíamos tomado en días anteriores Mateo 24 como referencia para indicar que el conocer los tiempos implica no dejarse engañar. Mateo 24, versículos 4 al 5. No turbarse a pesar de lo que oigas. Mateo 24, versículos 6 al 8. Decíamos que había muerte, tribulación y que seríamos aborrecidos. Está hablando de los que están bajo la nube, está hablando para la iglesia. Versículo 9 del capítulo 24 de Mateo. También dice que encontraríamos tropiezos, según el versículo 10. Había falsedad de falsos profetas. Vendría todo eso, y eso está aconteciendo y se está dando, según el versículo 11. Frialdad del amor.
versículo 12. Se requiere perseverar, según el versículo 13. Y que es necesario que este evangelio sea predicado como una de las últimas señales, según el versículo 14. Se requiere orar, estar en oración constante y estar allí en intercesión, según el versículo 20. Y nos dice el versículo 32 y 33, de la higuera aprended la parábola. Esto es, reconozcan los tiempos. Amado, amada, que me escuches en esta hora. No en vano el apóstol Pablo escribió esos 4 hechos que han de darse. Y que estamos nosotros como iglesia de los últimos tiempos, como estamos nosotros como iglesia contemporánea, tener en cuenta que es hora ya de levantarnos del sueño. Que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, que es una esperanza, una confianza, una seguridad, y que la noche está avanzada. Y que se acerca el día. ¿Cuál día? El día del Señor. Y que nosotros hemos de ser arrebatados y entonces vendremos con Él el anduvés. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.